Gracias por acompañarnos en otro programa de Identidad. Estamos listos para compartir contigo un poco acerca de la palabra de Dios. Ahora que tú también ya estás listo allá en casita o donde sea que nos estés escuchando, vamos a iniciar con este programa que el principal objetivo es saber de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Así que estamos listos para iniciar. Esperamos que tú también. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Estamos listos para compartir el estudio de esta mañana. Recuerda que este es tan solo un resumen de lo que durante toda la semana podemos estudiar. Veamos el tema de hoy que se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Los pastores Estuardo Guerra y José Rodríguez están listos para explicarnos acerca de este título. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Un gusto de nuevo saludarlos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo estudio de Lecciones de la Biblia. Pastor José, me alegra saludarte nuevamente y que podamos, con la ayuda del Señor, desarrollar nuevamente un tema basado en el libro de Salmos. Así es, Pastor Estuardo, gracias a Dios porque en el libro de los Salmos hay grandes enseñanzas para nuestra vida. El estudio de esta semana es bastante interesante porque los seres humanos viven día a día buscando la felicidad. Y se han propuesto conseguir la felicidad, pero algunos se preocupan más por la felicidad que por la sabiduría. Y en la Biblia encontramos que se pueden conseguir las dos cosas. Cuando una persona adquiere sabiduría, llega a ser una persona feliz. Y es porque el estudio de esta semana es sabiduría para vivir con rectitud. Así que vamos a estudiar varios salmos que nos van a hablar de la sabiduría, de las buenas decisiones y dejar que Dios conduzca la vida de cada uno de nosotros para vivir una vida correcta. Y eso nos va a traer, ¿qué? Felicidad. Comencemos con el Salmo 119. Hay un pasaje del Salmo 119 que por sí es el salmo más largo, pero en sus primeros versículos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo podrá tener un camino allanado, un camino donde pueda transitar un joven? Eres un pastor joven, por eso te lo pregunto. ¿Cuál es la respuesta en las Escrituras? Bueno, la misma palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad?, acerca de ir a la palabra de Dios, ¿verdad?, y encontrar allí la sabiduría de Dios para poder limpiar nuestro sendero, nuestro caminar en esta tierra, ¿verdad? Acá dice un párrafo: andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Cuidarse sin tacha describe un sacrificio, dice, sin defecto, que es aceptable a Dios. Entonces, la vida del justo, la vida del creyente, debe ser una vida anhelante por la rectitud y la santidad, ¿verdad? ¿Cómo puede lograrse eso? El título dice ahí, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Guardarlos y practicarlos. Así es. ¿Cómo puede tener una vida recta, un transitar por los buenos caminos? Atendiendo lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros hasta anotamos y sabemos de memoria algunos pasajes, los guardamos. Pero si no los practicamos, de nada servirá.
Así que los consejos para que una persona sea sabia, entendiendo que sabiduría tiene que ver con buenas decisiones, buenas elecciones, un caminar correcto. Entonces la persona tiene que escuchar la palabra de Dios y vivir, practicar lo que dice la palabra de Dios. Una vida recta es lo que todos los seres humanos quisiéramos vivir, pero tenemos tropiezos, tenemos malas decisiones. Dios ha dejado su ley para que su ley sea la bendición de nuestra vida. El Salmo 119 tiene bastantes textos que hablan de la ley de Dios y quieren decirnos que la ley de Dios está allí para que nosotros tengamos una vida recta, para que nosotros vivamos con sabiduría y para que nosotros seamos felices. Uno de esos pasajes del Salmo 119 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Realmente, quizás una de las que destacan más de las bendiciones que se reciben cuando uno está andando en la ley de Dios, ¿verdad? O caminando por donde Dios quiere que ande. Una de las bendiciones más grandes es la paz. Y yo creo que uno puede tener muchas cosas, pero si falta la paz, entonces ¿de qué sirven todas las cosas que tiene? No tiene nada. Sí. Y uno puede carecer de muchas cosas importantes, ¿verdad? Pero si hay paz en el corazón, entonces está bien. Y en ese sentido es que la ley de Dios provoca para nosotros una gran bendición. Porque cuando nosotros andamos en ese camino de justicia, pues tenemos paz con Dios y tenemos paz con el prójimo. Así es, y es felicidad. Así que el resultado de obedecer la ley de Dios, la paz, las decisiones sabias y la felicidad. Uno de los salmos nos habla de la sabiduría y nos dice: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Es el Salmo 90, palabras de Moisés. Y no es un conteo matemático, es un conteo de entender la naturaleza humana, de entender que somos fugaces, que nuestra vida es corta y que tenemos que hacer buen uso del tiempo que tenemos, de los días, de los meses, de los años que nos da nuestro Dios. Si somos conscientes del tiempo que vamos a vivir sobre la faz de la tierra, entonces debemos valorar el tiempo que Dios nos da. Y eso es vivir con sabiduría. Así es. Bueno, aún para los que no son cristianos, cuando llega el fin de los días, es triste. ¿Y quién quiere partir? No sé si usted, pastor, ha tenido, pero me imagino que a lo largo de sus muchos años, ¿verdad?, en el ministerio, ha tenido repetidas veces quizás la oportunidad de estar con alguna persona en sus últimos momentos. Varía mucho de una a otra. Y esa variedad es porque hay algunas personas que sufren más en esos momentos y a veces el sufrimiento es porque no quieren partir. Porque sienten que todavía les faltó algo por hacer. Ajá. Porque cuando una persona ha vivido con sabiduría, puede estar tranquilo cuando llegue el momento del descanso, porque dice, aprovechó bien el tiempo. Si tuvo una familia, hizo lo apropiado con la familia, en su matrimonio, vivió con sabiduría. Es que eso es lo que nos está tratando de enseñar. Si entendemos nuestra vida, tenemos que vivir con sabiduría. No cometiendo errores, no tropezando en cosas incorrectas, no dando cabida a malos pensamientos, no haciendo cosas que nos van a destruir. Es mejor vivir con sabiduría y aunque sean pocos años, tal vez para algunos, habrá satisfacción en decir, he vivido bien. Sí, bueno, ahí está la conciencia de lo corta que es la vida. Esa conciencia debe nosotros llevarnos a considerar a Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, poner en Él nuestra confianza, asegurarnos un lugar en la vida eterna, porque ahí está el contraste, la brevedad de nuestros días, lo pasajeros que somos y lo que Dios ha ofrecido, que es la vida eterna.
Entonces Jesús ofrece la vida eterna, pero antes de otorgarnos ese regalo, quiere que aprendamos a contar o hacer que valga cada día de nuestra existencia, que aunque es corta, pero debe ser bien aprovechada. La Biblia describe la vida del ser humano como algo fugaz, como la hierba que hoy es y mañana no es, como la sombra que desaparece en minutos, o como la flor que tiene frescura, hermosura, pero después se marchita. Entonces la sabiduría es entender que la vida es breve, pero como bien decía Pastor, podemos alcanzar la vida eterna si nos arrepentimos y creemos en Jesús y aceptamos sus planes para nosotros. Así que nuestra vida es corta, tenemos que aprovechar bien el tiempo, haciendo buenas decisiones y caminando en los caminos del Señor, o sea, en caminos rectos. La prueba del Señor, un título bastante interesante para el siguiente día. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. ¿Cómo salió de Egipto? Con mano poderosa, ¿verdad? Con grandes prodigios, con grandes, pero grandes prodigios. Dios hizo algo impresionante para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y le dio muchas pruebas también en el camino de su gran poder. Y después de que los sacó, los conduce por el desierto, los alimenta con el maná del cielo. Ahora la prueba es porque el pueblo no tiene agua y se empiezan a quejar, empiezan a murmurar y empiezan a decir cosas que Moisés interpreta como tentar a Dios, provocar a Dios, porque llegan a decir, ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Cómo decir eso cuando Dios ha manifestado que haya estado a la par de ellos? Los ha conducido y les ha sustentado sus vidas. Cuando hay situaciones difíciles, nosotros como humanos a veces podemos sentir que Dios no está cerca, pero sí está cerca. Y a veces algunos dicen, es que Dios se ha olvidado de mí. No se ha olvidado. Ahí está Dios. Y es una prueba la que estamos pasando, posiblemente sea una prueba. Y de esa prueba hay que sacar lecciones para nuestra vida. Y de esa prueba Dios también va a sacar a su verdadero pueblo. Los israelitas fracasaron en esa prueba. Ahora preguntemos, ¿nosotros estaremos fracasando? ¿Estará nuestra vida creciendo espiritualmente a través de la prueba o estamos también fallando a Dios? Y por lo menos, aunque Israel falló, Dios no falló. Así Dios es. acudió en rescate a ellos. Proveyó el agua. Es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? El pueblo falló en la prueba, pero Dios fue y los rescató. Pero hay otra historia más también en el contexto de la prueba del Señor, ¿verdad? Que es la historia de José. Realmente la prueba no solamente manifiesta el carácter de la persona, el verdadero carácter. La prueba, según la palabra de Dios, ¿verdad? La prueba tiene el propósito de pulir nuestra vida. Hay algunas palabras que se utilizan allí como relacionadas a la palabra prueba. Dice la palabra hebrea saraf, probó, en el versículo 19 transmite el sentido de purgar, refinar o purificar. Quiere decir que cuando Dios probó a José, lo que estaba era limpiándolo, refinándolo, estaba despejando la duda, despejando todo orgullo, porque realmente pisoteó su orgullo, lo rebajó hasta lo sumo. Pero en medio de la prueba, como este personaje, ¿verdad?, que en contraste, como estábamos diciendo, el pueblo de Israel que fracasó, él salió victorioso porque no dejó de confiar en Dios, ¿verdad? Se sostuvo en medio de la prueba. Y fue una prueba bastante larga, con varias cosas muy difíciles. Difícil, así es. Y los salmos hablan de esta prueba, por eso lo estamos hablando. Tanto el Salmo 81 como el Salmo 95 hablan de ese momento que sucedió en Meriba. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, dice.
Esas palabras las volvemos a encontrar en Hebreos, la cita del apóstol Pablo. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, no hay que endurecer el corazón. Los israelitas endurecieron el corazón. Por eso dijeron, Dios no está con nosotros. La duda entró en su corazón, en su mente, y ahí el fracaso. Si nosotros oímos la voz de Dios en medio de una prueba, la podemos oír. En medio de una prueba podemos decir, bueno, esto es para refinarme, esto es para purificarme, voy a seguir confiando en Dios como lo hizo José. Y la prueba lo preparó para lo mejor que vendría más adelante, que Dios le tenía preparado, cuando llegó a ser el segundo en el reino de Egipto. Claro, y como estamos hablando de prueba, ¿verdad? No necesariamente tentación, sino que prueba. Entonces, Israel fracasó en la prueba, ¿y qué resultó de ese fracaso? Dice que su corazón se endureció y cada vez fallaban más a las pruebas que Dios ponía. Es decir, uno cuando endurece su corazón a la instrucción de Dios y uno no vence en la prueba, no supera la prueba, no es paciente, entonces el corazón, en lugar de ser perfeccionado, es endurecido. Y cuando venga la otra prueba, iremos más inclinados a no pasarla. A desobedecer a Dios. A desobedecer. A dudar de su presencia. Y ese será triste el resultado, como fue con el pueblo de Israel. Seremos por eso, más ciegos a las evidencias de que ya ha dado Dios de ese poder. Seremos más ciegos. Sí, y después si tenemos que resumir qué pasó con Israel, dice que no entraron a la tierra prometida, la gran mayoría de ellos, porque no agradó a Dios su comportamiento, su actitud. Nosotros tenemos que ver todos los días a nuestro alrededor, hay pruebas. ¿Qué propósito tienen? Ya sabemos, prepararlos. Y Dios quiere que superemos la prueba para que un día lleguemos a ser herederos del reino de los cielos. ¿Hay un mensaje de sabiduría ahí? Sí, la sabiduría está en obedecer a Dios, en confiar en Él, en no dudar del Señor cuando venga la prueba. El engaño del mal camino. El Salmo 141 nos va a hablar del engaño del mal camino. Y aquí hay un pasaje del Salmo 141 muy contundente, lo que dice el salmista. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. El único que puede guardarnos de hablar, de decir, de hacer cosas malas es Dios. Y el salmista se lo dice en una oración. Yo creo que esa oración la deberíamos de cantar, como los salmos son cantos, la deberíamos de aprender y la deberíamos de repetir muchas veces, porque vaya si fallamos con lo que hablamos y con lo que hacemos. Usted dijo algo clave, pastor, la oración, y quizás sería bueno meditar qué hacemos cuando la tentación llega. Porque lo que hacemos cuando la tentación llega es muchas veces, ¿en qué nos refugiamos? Deberíamos orar. Porque el Salmo ahí, ese Salmo 141 nos está enseñando que el salmista fue a orar en el momento de la tentación. Y él le decía a Dios, líbrame. Y no estaba ahora pidiendo, líbrame del ejército enemigo, líbrame de los enemigos, ¿verdad? Que él sí muchas veces pide que Dios lo libre de sus enemigos, pero ahora él está pidiendo, está en su oración rogando porque él sea librado por Dios de una tentación, o sea, es algo interno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que orar cuando la tentación viene a la vida, y si así hacemos, Dios nos dará la victoria, nos dará la salida. Entonces dice acá, el salmista describe su corazón como la principal amenaza, porque allí se libra la verdadera batalla. Únicamente la oración incesante de total confianza y devoción a Dios puede salvar al Hijo de Dios de la tentación. Qué interesante, ¿no? Cuando la tentación es más grande, más hay que orar. Y es que hay batallas externas. Tenemos esas
dificultades, hay tentaciones externas, pero la lucha más grande, ¿dónde es? En el corazón, la interna, nosotros mismos. Y esa lucha que tenemos constantemente, esa batalla se está librando y nosotros tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, nos dé la victoria, que no cedamos a la tentación, que no vayamos a meternos en caminos incorrectos, que no vayamos a desviarnos de sus consejos. Y el salmista dice, pon guarda, o sea, pon una seguridad allí, no me dejes pasar. Como una escolta. Sí, como quien dice, deténme ahí, no me dejes pasar, haz algo. Y yo creo, José podría contar por experiencia muchas veces que Dios lo ha hecho. Que a veces estamos encaminados donde no debemos y Dios detiene. Dios no deja que pasemos más allá de donde debemos porque las consecuencias van a ser más terribles. Dios nos guarda. Puede poner esa guarda a nuestros labios, a nuestro caminar y nos va a detener por su gran amor y misericordia porque desea salvarnos. Así que la oración es vital. Es muy importante. Hay un ciclo en el que se cae, diríamos un ciclo o un círculo, ¿verdad? Vicioso. Sucede que cuando, nosotros tenemos la inclinación al mal, ¿verdad? O sea, es decir, nos inclinamos hacia él o lo buscamos, ¿verdad? Cedemos terreno. Entonces nos lleva eso a una práctica repetitiva, ¿verdad? Esa práctica repetitiva va a terminar creando un deseo en nosotros que nos va a atar a ese pecado. Es decir, dice ahí, ¿verdad? La oración modelo del Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos de tentación. Deberíamos rogarle a Dios, líbrame de tentación, Señor, porque si caigo, voy a crear quizás un hábito, una dependencia, me voy a viciar en ese pecado y será más difícil salir, ¿verdad? Entonces tenemos que estar alerta. Bien decía la escritura, dice la escritura, ¿verdad? Hay que velar. Y en eso es que debemos velar, queridos amigos, queridos hermanos. Debemos estar atentos porque las acechanzas del enemigo están en todas partes y las tentaciones tienen el propósito de destruirnos, ¿verdad? Destruirnos. Dios puede darnos la victoria, darnos a nosotros la salvación de esas tentaciones, ¿verdad? Así es, y estamos hablando de sabiduría. Entonces una persona sabia ora, una persona sabia huye, una persona sabia le pide a Dios que le ayude a no ceder a la tentación, a no caer, que lo libre de la tentación, y le pide que sea su guarda, que lo proteja. Así que sabiduría es evitar el mal camino y quien puede ayudarnos es nuestro Dios. Vamos a hablar también de lo que nos dice el Salmo 1, bendiciones de una vida recta. Tenemos que hablar del Salmo 1 porque presenta en sus primeros versículos como los pasos que se pueden ir dando, porque el mal es progresivo. No caemos directamente en el fondo, sino que comienza con ¿qué? Con los consejos, porque así comienza el salmista, ¿va? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Así que lo primero es escuchar, como que por ahí oímos una propuesta, por ahí estamos oyendo algo que nos está diciendo te puede ir mejor en esto, pero no es el buen camino. Y luego dice el salmista, ni ha estado en la mesa con ellos, no se ha sentado a comer con ellos, ni en la silla de ellos. Evita eso. Así que es progresivo. Después de oír el consejo, oír la plática, rodearse de este tipo de personas, ¿dónde vamos a estar? Más adelante vamos a estar en los caminos malos. Así que es progresivo. No debemos pensar que no vamos caminando de retroceso. Sí, podemos ir caminando de retroceso. Y como bien decías, el corazón se va endureciendo y va dejando de oír a Dios. ¿Y cuál será el final? Triste. Entonces hay comienzo para el mal y comienza escuchando. Dichoso el que no escucha. Dichoso el que se cuida de estar con este tipo de personas para no caer en la trampa del mal. Así que el Salmo 1 es bueno que lo
Veamos ahora algunos puntos del Salmo 1. Es interesante en este estudio. Sí, de hecho, bueno, aquí tenemos como que si volviéramos al principio del estudio, ¿verdad? Cómo lo iniciamos. Y la imagen que utiliza el Salmo para ilustrar la vida del justo, ¿verdad? Dice un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. La diferencia entre el camino del justo y el camino del malo. El camino del malo, exactamente. Sí, el malo va cediendo y en cambio el justo es totalmente diferente. Entonces, aunque en esta tierra todos vamos a perecer en algún momento, porque somos tan breves, ¿verdad? Hay un detalle aquí que hay que destacar. Y el detalle a destacar es que, aunque en esta tierra los justos tengan que pasar muchas penas y muchas dificultades, el fin no será así. El fin del justo será distinto. Dios tiene una recompensa, tiene algo grande y maravilloso. El simple hecho de saber que Dios es eterno y que nos ha prometido la eternidad, debe ayudarnos y sostenernos en esta vida, a pesar de las dificultades que atravesemos. Debe sostenernos la esperanza de saber que es corto el tiempo. Un día en la eternidad ni siquiera vamos a recordar todos los sufrimientos que aquí se pasaron, aunque ahorita el sufrimiento sea grande. Aunque en este momento, pues, dependiendo de si el día es alegre o triste, así de largo o corto es, ¿verdad? No es lo mismo una hora estando uno en sufrimiento que estando en alegría. Una hora en alegría uno siente que se pasó muy rápido, pero una hora en sufrimiento siente que fue eterna. Aún así, debemos recordar que esta vida terminará. Y Dios dará la vida eterna. La salvación en Cristo consiste en que nos ha hecho la promesa de la vida eterna. Cuando Él cumpla esta promesa, todo esto será estimado como un día, como el día de ayer. Así es. Y los salmos nos han hablado de sabiduría, nos han hablado de decisiones correctas, nos han hablado de pedir esa sabiduría, porque la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cómo comienza la sabiduría? Temiendo a Dios, respetando a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y apartarse del mal es la inteligencia. Así que varios de los salmos que hemos estudiado nos han hablado también de apartarnos del mal, de no oír los consejos de los pecadores y de sí prestar atención a la ley de Dios. Porque el salmista hace ese contraste entre el justo y el malo. La diferencia está en que oyó a Dios a través de su ley, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, será como un árbol que da su fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y yo creo que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, igual que nosotros, lo que más deseamos en la vida es tener paz y ser personas prósperas, personas que al final puedan decir, hice buenas decisiones. Ya tal vez mis días se van terminando, pero Dios sabe qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, y vivir con sabiduría es oír la voz de Dios a través de su palabra, temer a Dios, o sea, respetarlo, obedecerlo, y los resultados ya sabemos serán todo lo que Dios ha preparado para nosotros. José, ha sido un verdadero gusto compartir este estudio de esta semana. Y decimos a cada uno de los que nos está viendo y escuchando que hay que pedirle sabiduría a Dios. Hay que apartarse del mal. Hay siempre un enemigo rondando que querrá que nosotros hagamos todo lo contrario, que estemos en el grupo de los malos, mientras que Dios ya nos ha dejado su ley para que nosotros andemos en los caminos correctos. Así es. Recordemos que lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros tiene un propósito especial: darnos paz, tranquilidad en esta tierra a pesar de las tormentas que enfrentemos, pero también asegurarnos el porvenir, la vida eterna. Entonces vale la pena seguir confiando en Dios y adorándole a través de los salmos. Así es, invitamos a cada uno de los que nos está viendo a que pueda seguir lecciones de la Biblia a través de las redes sociales,
Y también estás invitado a asistir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a sus servicios. Infórmate de la iglesia que puede quedar más cerca de donde vives, y será bueno también que sigas aprendiendo más de la palabra de Dios para que llegues a ser una persona sabia y un día heredero del reino de los cielos. Finalicemos con una oración. José, por favor. Oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias te damos por el estudio de los Salmos. Te pedimos que nos ayudes a caminar en rectitud, a obedecerte, a vivir, Señor, confiando en ti. Amén. Te damos gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Agradecemos tu tiempo por haberte quedado hasta este momento en el programa. También agradecemos a los pastores que están preparando los temas que podemos estudiar en la Biblia. Ahora vamos a dar inicio con el pastor Ever Roblero, que nos presenta el tema fuerte de este día. ¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en esta oportunidad y vernos para seguir estudiando la palabra del Señor. El tema de hoy lleva por título ¿Cómo saber si Jesús es humano? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque si comprendemos la naturaleza humana 100% de Jesús, comprenderemos mejor cómo podemos nosotros llevarnos con Jesús y cómo Él interviene en el plan de redención. La naturaleza humana de Jesús ha dado que pensar a muchas personas y muchos grupos en distintos lugares y en distintas épocas de la historia, principalmente de la historia de la era cristiana. Ya desde el primer siglo ya había opiniones respecto a la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, en el siglo I hubo un grupo de cristianos judíos que se llamaron los ebionitas. Los ebionitas aceptaron que Jesús fue humano, pero que no era divino. Interesante. Ellos creían así: solo hay un Dios. Y si solo hay un Dios, entonces Jesús no es divino. Sí es humano. Solo que la humanidad de Jesús es nada más para un asunto educativo, no para un tema de redención. Es decir, Jesús es un buen ejemplo de cómo ser una buena persona, cómo ser obediente, cómo hacer la voluntad de Dios. Pero hasta allí nada más. Fue una buena persona, un humano, pero nada más. Surgió otro grupo, en el primer siglo también, llamados los docetistas. Los docetistas decían así: efectivamente Jesús vino acá a este mundo, pero su naturaleza humana no era 100% humana. Él solamente aparentó ser humano, porque Él sigue siendo divino, decían ellos. Jesús sigue siendo divino. Y Él solamente aparentó, figuró, se disfrazó de humano, pero en realidad nunca llegó a ser 100% humano, decían ellos. Y así podemos seguir buscando a través de la historia diferentes opiniones respecto a la naturaleza humana de Jesús. Por ejemplo, Arrio, en el siglo IV, era un presbítero. Arrio fue el que surgió con la idea de no hay Trinidad. Y él decía más o menos así: Dios es divino y los atributos divinos de Dios
no puede compartirlos con alguien más, porque si Él comparte sus atributos divinos con alguien más, deja de ser Dios. Arrio dijo, Jesús fue creado, por eso se llama el Hijo de Dios. Y si es Hijo de Dios, entonces ya es posterior al Padre. Y si es posterior al Padre, no puede ser divino, decía él en este caso. Sí es humano, solo que un humano también limitado. Arrio decía, Jesús no puede ser Dios, porque entonces Dios no lo llamaría hijo, lo llamaría hermano. Porque si es Dios, entonces lo llamaría hermano. Así pensaba Arrio. Y él decía, Jesús es simplemente un humano que también demostró cómo ser obediente y cómo llevar las cosas en paz. Pero hasta ahí nada más. Interesante los conceptos de las personas y de los grupos de personas que tratan de definir, de argumentar o de proponer una naturaleza, ya sea divina o humana, o una mezcla de ellas, porque otros grupos surgieron diciendo, bueno, Jesús entonces se convirtió en un 50% humano y un 50% divino para ser un 100% de una persona. Pero ¿cómo saber que Jesús era humano? Veamos. En primer lugar, Jesús decidió ser humano. Esto es importantísimo. Fue Él quien decidió ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y atención a esto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho hombre. Hecho igual que un hombre. Es decir, Jesús decidió ser 100% humano. ¿Cómo saber que Jesús era humano? En segundo lugar, porque Jesús nació de una mujer. Alguien puede argumentar, sí, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer. Gálatas 4:4 lo explica así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y dice el texto, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? Los tiempos proféticos que habían sido anunciados. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, porque Él tomó la naturaleza 100% humana. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. No dice se asemejó a carne, o se disfrazó de carne, o disimuló ser carne. No, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí el autor de la Biblia está diciendo, siendo inspirado, como ya lo vimos en otra ocasión, por el Espíritu Santo, está afirmando, se hizo carne, se hizo humano, 100%. ¿Cómo saber si Jesús es humano? En tercer lugar, Jesús fue llamado Hijo de Hombre. De paso,
por ejercicio, a lo mejor intelectual puede ser, tome la Biblia y lea el Nuevo Testamento y vaya marcando de un solo color las veces en que aparece esta declaración de Jesús, Hijo del Hombre. Va a aparecer normalmente con iniciales mayúsculas esas palabras, Hijo de Hombre. Y aparece varias veces, principalmente en los evangelios. San Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre. 1 Timoteo 2:5 añade, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice allí, Jesucristo hombre. Eso es para marcarlo, eso es para subrayarlo. Solo hay un mediador entre Dios y nosotros. Y dice la Biblia, Jesucristo hombre. No dice ahí Jesucristo 50% hombre. O Jesucristo casi hombre. O Jesucristo 100% divino. O Jesucristo medio Dios. No. Dice Jesucristo hombre. Porque la Biblia da por sentada la naturaleza humana 100% de Jesús. Y Pablo, siendo inspirado también, lo dejó muy claro. Pero por asuntos de tiempo y de espacio no mencionamos todos los versículos donde se menciona Hijo de Hombre, Hijo de Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre se repite decenas de veces. ¿Cómo confirmar que Jesús es humano? 100%. En cuarto lugar, Jesús vivió y experimentó la tentación como ser humano. Esto es importante comprenderlo. Importante comprenderlo. Y se resume en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Y esta parte que viene hay que tomarla muy en cuenta y muy en serio. Dice así, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Otra versión dice, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Esto es importante comprenderlo porque algunas veces podemos pensar, Cristo no ofendió a su prójimo, claro, porque era Dios. Pero los humanos, a cada rato ofendemos y nos ofenden. No, Él era 100% humano. Solo que en conexión con su Padre y en consagración con su vida, logró ser sin pecado. Alguien dirá, es que Jesús vio fácil hacer la voluntad de su Padre, porque era Dios. El texto está diciendo que no. Él era igual a nosotros. La naturaleza humana la tenía. Tenía la naturaleza humana. Y como tal fue tentado en todo. Por ejemplo, ¿quién no ha sido tentado con el poder? Es que en realidad, en el fondo, todos quisiéramos tener poder. Poder para mandar, poder para hacer, poder para tantas cosas. El diablo tentó a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y
Jesús contestó con un escrito está, y salió vencedor de esa tentación. Y solo para poner un ejemplo, porque Satanás lo tentó 1, 2, 3 en aquella ocasión en el desierto, pero después vino más tentaciones. Y él salió adelante. No porque tenía la naturaleza divina, no, con la naturaleza 100% humana, pero dependiendo de su Padre, lleno del Espíritu Santo, escudriñando la Escritura y en una permanente comunión con Dios. Tentado en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo saber si Jesús es humano 100%? En quinto lugar, Jesús vivió como un ser humano. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque los evangelios nos muestran a un Jesús humano. Humano. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. La naturaleza humana de Jesús 100% quedó demostrada cuando el bebé nació. Los padres cuidaron de él. Los padres tuvieron que llevarlo a Egipto para proteger su vida, porque era indefenso a esa edad, era un bebé. Los padres tuvieron que llevarlo al templo para ir allá, principalmente en las ceremonias, por ejemplo, cuando se cumplía 12 años. Estaban pendientes de él, porque él experimentó un crecimiento en estatura, en otras palabras, un crecimiento físico como todos los seres humanos. Como en son de broma, cuenta una anécdota que llegó un señor a una aldea y el señor iba muy así encumbrado. Según él era un sabio y según él pues la demás gente era inferior, y cuando llegó allí estaba una persona ya de avanzada edad, pobre, allí en medio de lo poquito que se podía tener en una aldea, algo digno allí. Y entonces él llegó, el señor, y le preguntó: Señor, aquí en esta aldea tan pobre ¿ha nacido alguien grande? Él se refería a algún famoso, algún personaje de renombre. Y el ancianito dijo: no, aquí todos han nacido pequeños, pero han llegado a ser grandes. Jesús no nació grande, nació pequeño. Experimentó el crecimiento físico porque era humano. Y podemos buscar más características en los evangelios de Jesús. Abundan. Por ejemplo, Jesús se alimentó. ¿Sí? Jesús se alimentó. Me recuerda la escena cuando dice Jesús: ¿tienen algo de comer? Sí, aquí hay unos peces asados. Ok, comamos. Porque sintió hambre. La naturaleza humana de Jesús hizo que él tuviese hambre y que pidiera de comer. La naturaleza humana de Jesús la podemos ver también allá en el Getsemaní. Cuando él dijo a sus discípulos: estoy triste, estoy angustiado, vengan conmigo, vamos a orar. Y llegó al Getsemaní. Y allí la naturaleza humana de Jesús sintió el peso del pecado, el peso del desprecio, sintió la agonía. Y a tal punto que empezó, dice, a
sudar gotas de sangre. Y entonces le dice a su padre: Padre, si hay otra manera, si hay otra forma de beber esta copa, pero yo no quiero pasar por esto. La humanidad mostró la aflicción, la angustia, porque era humano. Otra vez Jesús fue allí y vio al pueblo de Israel, y dice la Biblia que sintió tristeza y dijo: ¿cuántas veces quise unirlos, quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y él se puso triste. Se puso triste. Claro, porque era humano. Otra vez pidió ir a donde estaba la tumba del amigo Lázaro que había muerto, porque era su amigo. Y pidió ir. Y cuando fueron allá, dice la Biblia, San Juan capítulo 11, dice que Jesús lloró, porque era humano. Tenía sentimientos, experimentó la tristeza, experimentó lo que tú y yo experimentamos. Jesús vio las injusticias también que se hacían. Jesús vio como humano que habían cosas que no eran correctas y él entonces las ordenó. Por ejemplo, cuando fue al templo y él dijo: esta casa debe ser casa de oración, y la han hecho casa y cueva de ladrones. No es correcto eso. Él sintió celo por la obra de Dios. Lo sintió como un adorador, como un humano, que lo que hace es adorar a Dios cuando comprende que Dios se merece la honra, la gloria, porque Él es creador, Él es poderoso, Él es sustentador. Jesús entonces experimentó en carne propia lo que tú y yo experimentamos a diario, porque Él fue y es 100% humano. Y finalmente, para compartir, ¿cómo sabemos que Jesús es humano 100%? Bueno, cuando resucitó, alguien podría pensar: bueno, ya resucitó, así que deja ya en la tumba, por decirlo así, su naturaleza humana. Y ahora tiene que retomar su naturaleza divina y va al cielo. Pero dice Hechos, en el capítulo 1, en ese relato de la ascensión de Jesús, y cuando Él se va, dice que los apóstoles quedan viendo al cielo, pero alguien viene y les dice: este mismo Jesús a quien ustedes le han visto ir, o sea, un espíritu no se mira, pero Él se fue en carne y hueso. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y ha sido llevado al cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Él se hizo 100% humano por amor a ti, por amor a mí, por amor a la raza humana. Y esa naturaleza humana ya resucitada, glorificada, es con la que Él se presenta ya entonces al trono del Padre, allá en el santuario celestial. Él entra con esa naturaleza, porque allá está haciendo un trabajo interesante que vamos a ver cuando estudiemos la misión de Jesús. Por ahora, digamos dos puntos importantes. El primero,
qué alegría da saber que Jesús nos comprende. Por eso Pablo dijo, Él entiende nuestras debilidades, Él nos comprende. Él sabe cuando tú tienes necesidad de algo. Jesús comprende cuando por alguna razón no hay para comprar alimentos y pasas por hambre. Jesús comprende cuando a lo mejor las cosas materiales existen, pero hay rechazo. Cuando te ignoran o cuando te usan nada más para algo. Él entiende eso porque es humano. Él nos comprende cuando estamos con ese dolor por la pérdida de un ser amado. Jesús nos entiende. Él también perdió seres amados, su amigo, y lloró frente a la tumba, porque Él nos entiende. Él nos comprende cuando somos rechazados, porque Él sabe que el ser humano es afectado emocionalmente. Él nos comprende cuando tú y yo vemos injusticias y quisiéramos hacer algo, pero nos sentimos impotentes. Él nos entiende. ¿Qué tal si en este momento le decimos, gracias Jesús por tu naturaleza 100% humana, nos entiendes, nos comprendes, puedo llegar a ti con toda la libertad? Y la Biblia dice, en 1 de Juan 4, 2, 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, al confesar que Jesús es 100% humano, dice la Biblia, eso es lo correcto. Así es. Así debemos creer. Entonces somos de Dios. Si hay alguien que dice que Jesús no es humano, dice que no es el Espíritu de Dios y por lo tanto no es de Dios. ¿Qué tal si le decimos a Jesús en este momento, gracias Jesús por tomar la naturaleza humana 100% y por comprendernos? ¿Te gustaría que agradezcamos al Señor en oración? Oremos. Amado Jesús, gracias porque nació de ti. Venir y ser humano, nacer de una mujer, crecer, tener un ministerio, morir, pero también resucitar. Y ahora, Señor, estás en el cielo con la naturaleza humana para interceder por nosotros. Y por eso dice Apocalipsis 1:7, que cuando has de venir por segunda vez, todo ojo le verá. Ven, Señor Jesús, y gracias por comprendernos. Gracias por entender lo que nos toca pasar muchas veces, porque has experimentado ser una persona humana. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias por comprendernos, por aceptarnos, por perdonarnos y por pronto venir por nosotros. En tu nombre, amén. Bueno, tenemos una pregunta importante para ti. ¿Ya te suscribiste al canal de Lecciones de la Biblia de Unión Radio? Está en YouTube para que lo puedas buscar y cada día estés estudiando esta guía bíblica que te presentamos aquí, solo un resumen en identidad. Así que te esperamos en un próximo programa para que podamos seguir meditando en la palabra de Dios.